Barra de Opinión presenta. Dejas al próximo gobernador de Coahuila, que casualmente es tu hermano. Entonces, ¿tú verías bien, por ejemplo, que Luisa María Calderón Cocoa llegara al gobierno de Michoacán, fuera la candidata del PAN? Yo vería que no se le puede impedir, pues es su hermana y ella está en Michoacán. Tiene una carrera propia, ¿no? Creo que inició hasta antes que el presidente. Sí. Pues es mi forma de ser, yo así me expreso. No les dije ninguna majadería. El tono de voz, pues bueno, así hablamos en mi tierra, pues ¿yo cómo le hago? Yo soy bien terca. La corrupción. No puede haber excesos de nada, o sea, de corrupción ni de actuaciones Oye, pero que vayan contrarias a la voluntad. O sea, corrupción sí, pero no en exceso. No. 7 meses se debe aliviar mi señora. Estamos esperando. Sí. 8 meses. Felicidades. Y lo acabo de decir en público, no lo había dicho. Humberto, ¿pero no te sentiste súbitamente en la época de López Portillo, donde él era candidato único para la presidencia? Humberto Moreira. Sabina, Katia. Nuevo presidente del PRI. Hablemos de tu discurso inaugural, un discurso preciso, claro, contundente. En mi opinión, como escritora, de una introducción larguísima, 20 minutos te pasaste saludando con nombre y apellido a más de 40 hombres fuertes del PRI. ¿De veras era necesario? Fue un discurso nada más y era necesario reconocer la unidad. Es decir, no fue un evento de discursos, fue un discurso. Un solo discurso. Era importante reconocer que después de muchos años en el partido logramos la unidad. Se oye fácil decirlo, pero es realmente complejo lograrlo. ¿Qué nos había sucedido en el pasado? Que había una contienda para el relevo del Comité Ejecutivo Nacional. Hubo varias contiendas en los años anteriores y era como que el primer paso para generar una fisura, que después de esto, pues, estábamos todos unidos, pero quedaban algunos grupos divididos. Hombre, pues ahí se fue el Baester Gordillo, ni más ni menos del PRI. Pero luego esto se reflejaba en la elección. Así es decir, el primer paso, y al año y medio teníamos elecciones, y ahí estaban luego los resultados de estas fisuras. ¿Qué fue lo que logramos ahora? Ponernos de acuerdo, tener muy claro que son 3 grandes objetivos los que debemos de perseguir. A ver, espérate, porque vamos a eso. Sí. Pero en un lugar muy, muy destacado, en la primera fila junto con otros gobernadores, estaba Enrique Peña Nieto. Ya es formes fondo en el PRI, lo hemos aprendido. ¿Qué quería decir que Peña Nieto estaba ahí tan cerca y tú? Bueno, en el auditorio Plutarco Elías Calles hay 2 secciones para los gobernadores y él estaba en la sección de gobernadores. Y al centro estaba sentada la presidenta del Comité Nacional, el secretario general, los líderes del Senado y de la Cámara de Diputados. Estaban todos los 19 sectores. gobernadores más los electos, ¿no? Ahí precisamente hace años, cuando estaba Mariano Palacio Alcocer, ahí Enrique y yo estuvimos sentados juntos como gobernadores electos, en ese mismo sitio donde estaban. Es como que la silla que nos toca ahí en el auditorio. ¿Tocó? ¿No lo designaron ahí como muy destacadamente? Si ustedes revisan imágenes o fotografías de ese tiempo que les digo yo, cuando acabamos de llegar de gobernadores Enrique y yo, en ese mismo sitio estaba sentado él. Entonces, bueno, es como que silla de los gobernadores. Yo creo que el PRI lo que sí tiene es que es muy eficaz. Entonces, estaba Enrique Peña Nieto, estaba Humberto Moreira en el podio, haciendo su discurso. Las tomas de cámara eran perfectas para tenerlos a los dos en el mismo ángulo. No quiere decir que ya es el candidato del PRI a la presidencia. Enrique Peña ha manifestado públicamente y claramente que él tiene el compromiso con el Estado de México, que además está haciendo un gran trabajo en el Estado de México. Vienen las elecciones del Estado de México y será pues cuando él concluya su gestión, cuando él tome una decisión. Ay, no, por favor. Hasta te ríes tú. Hasta te ríes tú. Que me interrumpes con eso. ¿Cuál es el lema de Shalala? Todo se vale, menos la mentira y el eufemismo. Ahí va. ¿Tú crees que no lo tienes ya decidido, de veras? Pues es que Véeme a los ojos. Yo me baso en lo que él ha dicho. Yo entre los ojos te digo en lo que ha dicho públicamente. Entonces yo esperaré a ese momento. El partido debe asumir una posición imparcial. Es que yo quiero que nos digas aquí lo que no ha dicho públicamente. A ver, pero es que es una pregunta que apenas él puede responder. Yo lo que les puedo decir es que tengo una relación muy cordial con quienes son actores
de la política nacional y de mi partido, una gran amistad con el senador Mario Fabio Beltrones, una persona que siempre está dispuesta a apoyar, ayudar, escuchar, atender, que siempre está atento a defender también cuando alguien recibe, pues, o tiene enfrenta algún problema. Con Beatriz Paredes, que es nuestra dirigente actual, que el 4 de marzo concluye su periodo, con Fidel Herrera, que es un gobernador, exgobernador ahora. Estás nombrando a los posibles Digo, los que han presidenciales. sonado ahí. Y en el caso del licenciado Enrique Peña, somos amigos, somos de la misma edad, es 8 días mayor que yo, somos de la generación, hay una muy buena amistad, pero yo esperaría que sean ellos, o quienes quieran manifestarlo, los que puedan y quieran participar, pero esas todavía faltan del 4 de marzo a la convocatoria 9 meses. Humberto, hablemos de tu elección. En pleno momento histórico donde la retórica de la democracia es la retórica popular, llegas a la presidencia del PRI siendo el candidato único. Mi pregunta es, ¿cómo lo lograste? ¿Qué hiciste para ser el candidato único? Manteniendo siempre una posición clara y firme como priista, logrando haber salido del gobierno con 95% de aprobación. Me entregó una placa a Mitofsky por ser la más alta calificación que ha tenido un gobernante de los que ellos han medido. También en Covarrubias de Asociados. Bueno, pero había otros aspirantes, ¿no? Estaba Gamboa Patrón. Desde hace un año ya se estaba colocando. A ver, no hablemos de tus méritos. No, pero ¿cómo le dices que es la pregunta? Sí. El estado más priista, perdón, no lo digo yo. En el resultados del IFE, Sabina, acá te lo pueden revisar, y el que dio los mejores resultados priistas fue Coahuila. ¿Y cómo le hice para cerrar esto? Hablando, pidiendo el apoyo a los compañeros. ¿Hablaste con cada una de las personas fuertes del PRI? Con cada uno de ellos, con los presidentes de los comités directivos estatales, con todos, con mis compañeros, que fueron mis compañeros gobernadores, con el líder del Senado, con el líder de los diputados, con muchos diputados. Con el mismo Gamboa, con Mario. Por supuesto, los líderes de los sectores, y se fueron sumando. A ver, en un país donde ahorita parece ser que nadie se puede sentar a platicar, acordar y después realizar, ¿qué les ofreciste? O sea, a Gamboa Patrón, ¿qué le ofreciste? Señor, retire su candidatura. Bueno, ¿a cambio de qué? Emilio estuvo siempre esperando saber si de participaba o no. Sí. Me acerco con él, le pido que me apoye, que necesito yo la oportunidad de tener su respaldo para llegar a la dirigencia. Lo que ofrezco son esos resultados que dije ahorita, más el trabajo y una posición de firmeza, pues, al frente del partido. Un trabajo que tiene que ver con organizar, fortalecer al partido y con buscar, además, que como presidente del partido no participe en la contienda para buscar ser candidato a la presidencia. Es decir, eso nosotros mismos lo propusimos para que fuera un impedimento. Entonces, vaya, pues, a mi Emilio generosamente me dio su apoyo. Pero ahorita, Sabina, hace un comentario muy importante. En este momento que es tan difícil llegar a acuerdos, logramos un acuerdo en el partido que tiene la más amplia estructura. Por eso te pregunto, ¿cómo se le hace? ¿Qué se le ofrece a Beatriz Paredes? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se plancha? ¿Cómo se plancha? Con esas cartas credencial, número uno. La otra es pidiendo el apoyo con un proyecto muy claro que yo presenté, que tiene 3 grandes objetivos. Que ahorita vamos a ellos. Que yo los presenté, que les agradaron a ellos. Dijeron, órale, vamos contigo, va. También porque son conscientes de que si se dividen, pues nadie van de perder, ¿no? Eso es clave. Además, en la plática con cada uno de los actores políticos del partido, eso fue el punto central. Valen más juntos que separados. Oye, Humberto, ¿pero no te sentiste súbitamente en la época de López Portillo, donde él era candidato único pero a la presidencia? A ver, no, me sentí muy bien porque volteé a los lados y vi que en otros partidos hubo fricciones, hubo divisiones. ¿O las va a haber? ¿No? Y que en el mío estamos trabajando, el partido al que yo pertenezco, al PRI, con esa claridad de que debemos estar unidos. Déjame darte otra lectura, una lectura exterior. 71 años, el PRI fue el partido hegemónico en México durante el siglo XX. Pareciera ser que el PRI no sabe qué hacer con las elecciones. No sabe para qué sirven los debates, las discusiones, las transacciones, porque cada que han tenido una elección de presidente del PRI, cuando ya no tiene a un presidente priista que pone orden, se han despedazado. Eso vino pasando. Ese mismo análisis lo pusimos en la mesa. Dijimos, a ver, desde que no tenemos presidente de la República priista, en la orfandad, pues, llamada así, siempre nos peleamos y no logramos ponernos de acuerdo. Entonces, en la petición del apoyo fue precisamente eso, es decir, que sea la primera vez, desde que no tenemos presidente de la República,
que nos demostremos nosotros y demostremos al exterior del partido que sí somos capaces de ponernos de acuerdo. Y se logró la unidad. La verdad es que es un gran, No, gran, por supuesto gran logro. que sí, pero ¿para qué sirven las elecciones, Humberto? A ver, las elecciones... Las elecciones como método de decisión de quién manda, quién obedece. A ver, pues para definir quién va a conducir la propuesta ciudadana, en el caso de las elecciones constitucionales, la transformación, quién va a llevar y va a aterrizar un proyecto de gobierno, si es el Ejecutivo, si es el Legislativo, quién va a generar las grandes reformas, para eso nos sirven. Y nos sirven pues porque es la capacidad que tiene el ciudadano de poder ser parte de la decisión. Pero no solamente, es un proceso largo en donde se debate. Los candidatos, uno esperaría que sucediera así, tienen una propuesta inicial, escuchan a muchas partes, escuchan a sus contendientes que tienen la posición opuesta y crean una propuesta mayor donde caben más gente. A ver, en este reto que tenemos nosotros, en búsqueda como partido del triunfo en el 2012, tiene que ver con sentar un gran proyecto que tenemos que presentar las bases de ese proyecto, pero complementarlo con la participación de todos. Es decir, necesitamos sentarnos, en otras palabras, con los señores empresarios, es decir, saber qué necesitamos para que ustedes tengan mayores posibilidades de crecimiento y con esto sabemos que nos ayudan a generar los empleos. Seguramente estarán en la mesa los temas de el reto que se tiene para ser más competitivo porque los servicios cuestan más caros en México que en otros países, las reformas que se vayan planteando. Lo que ponemos nosotros en la mesa es, vamos en un pizarrón escribiendo hacia dónde queremos llevar al país en cada una de las áreas y después de poner los grandes objetivos, ¿qué tenemos que hacer para lograrlo? Pero no con el método de las elecciones, nada más quería aterrizar eso. Es otro método, es un método de plática de más... negociación en corto. De disposición. Hay dos tipos de negociaciones, la competitiva y la cooperativa. La competitiva es yo gano y tú pierdes. Y la cooperativa es los dos sacrificamos algo, pero los dos ganamos algo, ¿no? Como si la elección fuera pelear y pelear siempre dañar. Nos buscaría llegar a tener esa elección el debate de las ideas, el debate de los proyectos, el poder también decirnos las fallas y qué propone cada quien para corregirlas, ¿no? Bueno, para mí lo único que me preocupa de ese método, ¿cómo lo llamaste? Cooperativo, como Sí, dices, cooperativo. es que se hace a puertas cerradas y nosotros no nos enteramos. Nosotros los ciudadanos. ¿Verdad? ¿Qué es lo que estamos planteando? Te lo digo así rapidito para no postergarlo más. Son tres grandes retos. La unidad, que es lo que estamos buscando hasta en la sección electoral y en todos los sectores y todos. La mejor estructura electoral y de promoción. Y hay uno tercero que es muy importante, que es, tenemos que construir ese proyecto. Y ese proyecto no podemos construirlo solamente al interior del partido. Tenemos que salir del partido y buscar a todos y decir, a ver, queremos un México distinto, queremos terminar con la pobreza, con los rezagos, etcétera. ¿Qué tenemos que hacer y construirlo? Si es de educación, con los académicos, con los rectores, y con los el especialistas, CENTE, ¿no? con el sindicato. La maestra te quiere muchísimo, sí sabes, ¿no? Sí, yo una buena relación con... ¿La con vas a maestra. traer otra vez al PRI? A ver, llevamos una relación de mucho respeto, Katia. Ni yo me meto en el sindicato, ni ella se mete en lo que yo hago. Una relación de respeto que ahí está afincada nuestra amistad. Ella es amiga de todos los gobernadores, del jefe de gobierno. Yo no he visto que un gobernador no sea amigo de ella, pero yo soy amigo de ella desde hace más tiempo porque soy profesor. Sí, yo no sé. hice mi carrera dentro del CENTE, pero el solo hecho de ser profesor nos genera una afinidad a ella y a mí, ¿no? Pero está cerquísima del PRI, la maestra, no me digas que no. Pues Sí. está cerca de lo que tiene que ver con el desarrollo del sistema educativo, ¿no? Ay, Y por eso del PRI. ¿En serio? Sí. No. Tú pides licencia como gobernador de Coahuila para tomar posesión de la presidencia del PRI y de una vez dejas al próximo gobernador de Coahuila, que casualmente es tu hermano. A ver, yo me salgo antes de que se decida, que se tome la decisión, días antes. Y mi ocupación para ser dirigente del PRI nacional no me permitía estar operando nada en mi estado. Tenía que estar buscando el apoyo de todos los compañeros para llegar como llegamos al PRI nacional. Y se toma la decisión de acuerdo a lo que quiere el priismo. Ay, pero ¿tú crees que el PRI operó en días antes de que tú te saliste lo de la llegada de Rubén Moreira? Veíamos un análisis otro día. Hay la competencia de dos familiares en Guerrero, primos, ¿no? Sí, sí. Ángel Ángel Aguirre y Manuel hermana Añorbe. del presidente tiene aspiraciones o deseos. Yo lo escuché en alguna ocasión en una entrevista de radio que ella muestra, pues no se negó pues a decir, bueno, a esa aspiración. Entonces tú verías bien, por ejemplo, que Luisa María Calderón Cocoa llegara al gobierno de Michoacán, fuera la candidata del PAN.
Es que es una decisión del panismo y del panismo de Michoacán. Pero no lo ves mal. Bueno, pues es una decisión de ellos. No. Pero la gente que dice no, porque nombrar a la hermana del presidente es como nepotismo. A ver, no. ¿No? Si él la nombra secretaria de Gobernación, entonces diríamos, ¿qué está pasando? No. Pero no la está nombrando eso. Ella va a una competencia, a competir contra quien sea nuestro candidato del PRI, y que nosotros tenemos la seguridad de que con un buen trabajo y en una relación y en un marco de respeto en la contienda, vamos a tener el triunfo electoral. Pero no la está nombrando gobernadora, simplemente no está obstaculizando, no estaría en un escenario así, obstaculizando él el deseo de una ciudadana que tiene derechos. A ver, sin darle vueltas. Tú lo que estás diciendo es, mi hermano Rubén llegó él por su lado, yo no tengo nada que ver con él. Y lo decidió el PRI. Y lo decidió el PRI. Yo no lo favorecí. Hicieron una decisión de los electores. Yo ni hablé con él. El contrincante es compadre del presidente. Y ellos se hicieron compadres para eso, ¿no? Quizás. Pues, es decir, yo no lo escogí como hermano. Y al otro lo escogieron como compadre, ¿no? Entonces una decisión del compadre del presidente contra el hermano del exgobernador. Pero pues, que haya nepotismo por ambos lados es malo para los ciudadanos. Pero serán los ciudadanos los que decidan. Pues sí. Sí, es una vaya, como sucede en Inglaterra, cuando compiten dos hermanos para dirigir el partido, son los electores de ese partido los que deciden. Como sucede en Estados Unidos comúnmente, son los ciudadanos los que deciden. Esa es la democracia. Yo pensé que ibas a decir que Rubén tiene mucho tiempo como político, él trabajando, tiene más tiempo etcétera. que yo en el sector público y en la política. Pero además son un chorro de hermanos Moreira, ¿no? ¿Cuántos están en la política? A ver, si estamos en una mesa, 7 hijos de 2 maestros, Sí. y hay apertura total para poder discutir todas las noches a la hora de la cena, todos los temas del municipio, de educación, del gobierno, de todo, y existe esa formación y esa orientación política, pues tienen que surgir algunos con esa vocación. Pues muchos, ¿no? ¿Cuántos están? A ver, Carlos, ¿no? Carlos, él iba al sindicato antes de que yo fuera gobernador, ¿eh? Rubén. Desde hace mucho, él se hizo carrera en el sindicato. Ajá. Rubén ya estaba en el gobierno de Coahuila cuando yo vivía en México. Estuve viviendo 6 años en la Ciudad de México. Álvaro, Iván. No, Iván es profesor. Él no ¿Profesor? es profesor de grupo de escuela, no. Los profesores hacen política Sí, también, claro, bueno, todos hacemos política, ustedes hacen política también. No, pero lo que voy a decir es un maestro, él no está en actividades Pero políticas. no tuvo un cargo dentro Iván de tu gobierno. nunca ha tenido un cargo. En el Nunca sindicato. nunca ha tenido un cargo. Iván es el menor de mis hermanos. Álvaro, entonces. Álvaro trabaja en el municipio desde hace mucho tiempo, pero es un trabajador del municipio, no es diputado ni es... No, para los que dicen, ya, los Moreira son los dueños de Coahuila, ¿qué dices? Bueno, 2 cosas. Primero, es cierto que fui el gobernador que más obra pública hizo ahí, que más disminuyó la marginación social, la pobreza, que más amplió los servicios de educación, que se sale con 95% de aprobación y que ya no me meto ahorita. Serán las elecciones en Coahuila los que decidan, serán los ciudadanos de Coahuila los que decidan, como serán los de Michoacán los que decidan cuántos votan por la hermana del presidente, si es que es la candidata, y cuántos por el PRI, que yo creo que vamos a ganar en Michoacán. Pero ella, yo vería que no se le puede impedir, pues es su hermana y ella está en Michoacán. Tiene una carrera propia, ¿no? Creo que inició hasta antes que el presidente. Sí. Carlos, como también líder en el CENTE, tu hermano. A los 20 años, a los 21 años era representante sindical. Ahí está. ¿Qué tal si él también después quiere ser gobernador? No, su carrera es sindical. ¿Sí? Su carrera es sindical. Porque entonces a mí me preocupan los libros de texto, porque va a estar sindical. Humberto Moreira, Rubén Moreira, ¿quién sabe para cuántos da el clan Moreira en Coahuila? Y van a cambiar el nombre a Coahuila, se va a llamar Moreira. Coahuila de los Moreira. ¿No? A ver, el tema de Coahuila es un tema que se discute y que se soluciona en Coahuila. Está el compadre del presidente con todas las cosas que hay ahí y está el hermano del exgobernador con todas lo que pueda cargar a favor de los resultados que hubo. Las encuestas ahí están, si va 4-1 son las encuestas de Coahuila. Lo que pasa es que como ciudadanos uno se preocupa porque la democracia es una manera de que no se concentre el poder y que además los políticos tengan que competir. Entonces cuando uno ve que se concentra en una familia el poder, uno dice, espérate, no se vale. Que sean los electores de Coahuila. Bueno, y no va a ser una elección ¿Y si de los Estado? electores quieren...? Claro que no, yo ando ocupado hablando de Estado, yo ando ocupado y andaré ocupado con las elecciones del Estado de México, que es el padrón más grande del país. Y hay muchas otras antes, oye. Está el Estado de México, Nayarit, Coahuila, Hidalgo, en esa misma fecha, y luego sigue Michoacán,
Las otras le corresponden al comité actual, que es Guerrero y la California Sur. Guerrero y Baja. Y luego están las elecciones del próximo año de los estados y la de presidente. Oye, pero yo que antes de No es un cerrar... trabajo sencillo y de poca actividad. La dirigencia nacional hay que ver por todo el país, ¿no? Una última pregunta antes de que cerremos este tema de Coahuila. Mucho se ha dicho, si quieres los opinólogos decimos, que después de que se fue el PRI de la presidencia, ya había este papá, como tú mismo dijiste, que se sentía en guardia, que decidía en gran parte todo, y si los hermanos se peleaban, pues decía, pues tú vete para acá, y tú llegas acá, y la verdad era así, ¿no, Huerto? Quietos. Se replicó igual porque son hijos de esa formación en los estados. ¿No era así? ¿Tú no eras así en Coahuila? Vale. ¿No? Fui un gobernador que siempre manifesté ser priista. Sí. Sí, por formación desde muy jovencito en el partido. Claro. Con una atención... Tú en esa cultura creciste, ¿no? Sí, bueno, a los 14 años. Además, en un estado donde hay pluralidad. El más priista, acabas de decir. Sí, pero hay pluralidad. Están ahí todas las expresiones. El PRI con el 93 punto y fracción. Y el Evaristo del Verde Ecologista con el 2 y fracción. Pero el Verde es su UDC, aliado. Sí, Evaristo, además una gente muy buena, un gran alcalde. Muy cercana a ti. Un gran alcalde. Sí, él fue alcalde del PAN. Y él renuncia al PAN cuando mi campaña. O sea, para Humberto no sumarse. tiene ni chance en Coahuila, los otros partidos. Perdón. No, sí hay pues, tanto expresiones. Y el PAN 93% gobierna el el PRI. 1.63, vaya. Ahí, Bueno. Está esa padre, pluralidad. el Pues decidías 1.63. todo tú, la pero es la decisión de verdad. cada ciudadano. De si va algo bien, que continúe. Si va algo malo, cambias. Por eso es que en las elecciones del 2012 va a haber realmente una transformación y un giro y un cambio en el Y país. hay que lograr, entonces, la apuesta es que también tengan la mayoría en todo, ¿no? A ver, ¿Será o no? eso es fundamental. Es Sí, llegar, con todo. Las no, cámaras, todo, ¿sí? Sí, para poner, insisto, en ese gran pizarrón, Ajá. cuáles son los grandes problemas que ojalá haya oportunidad ahorita en el programa de hablarlos. Sí, ahorita los hablamos, Sí. claro. Y después de ver qué tenemos que hacer o cuál es el objetivo, ahí plantear todos los pasos para lograrlo, ¿no? Pero lo que nos estás diciendo entre líneas es que la democracia, así como está funcionando en México, estorba para llegar a resultados. Nos dices, hay que poner en el pizarrón, si no tenemos las cámaras, si el gobernador o el presidente no tiene las cámaras, no puede gobernar. Favorece mucho y cada partido busca eso. Así era México antes. Pero cada partido, no, y así es Estados Unidos. Veamos lo que está pasando para que el presidente Obama busque que ganen los legisladores de su partido. Sí. Y así pasa en España y en todos lados. El presidente busca que sus diputados del partido de él, sus amigos, quienes tienen la misma formación política e ideológica, tengan la mayoría para que respalden las políticas públicas. Claro. Pero eso sucede aquí y en Estados Unidos, y en España y en Inglaterra y en O Francia. sea, dices, no nos en todo el hagamos. mundo. Yo no me acuerdo ¿te acuerdas tú, Sabina, qué analista político dijo que en el fondo todos los políticos del mundo son priistas? No me acuerdo. Pero hay uno, sí. ¿Tú estarías de acuerdo? Sí. Oye, nunca había escuchado eso. Sí, voy a buscar quién es. De veras, en serio. Vamos a tu discurso. Ya tratamos los dos puntos, primeros puntos de tu discurso. Unidad, crear la maquinaria para ganar elecciones. El tercero, construir el mejor proyecto de país. Déjame decirte una cosa, un poquito de historia. En el siglo XX, cada presidente priista era el molde ideológico en el cual el resto del partido era la gelatina. Lo dijo Beatriz Paredes, ella hizo ese análisis. O sea, el partido tomaba la ideología del hombre fuerte que era el presidente y por consecuencia el país. ¿Cómo van a construir ese proyecto? El país cambió y el partido también. Nos queda muy claro que tenemos que elaborar ese gran proyecto y que nuestro candidato, al ser presidente, pueda tomar, obviamente, enriquecerlo en el camino. O sea, el partido lo va a construir, no el candidato. Pero no nada más el partido, Sabina y Katia. Tenemos que construirlo con la gente. Ejemplos concretos. Tenemos que hablarle a ciudadanos, a quienes no tienen esa afiliación partidista. Tenemos que sentarnos con los académicos. Tenemos que ir a tocar las puertas del UNAM. Tenemos que hablar con el gran rector que tenemos de la máxima casa de estudios, a escuchar su opinión en el tema educativo. Tenemos que ir con los rectores a todos los estados. Coahuilense el rector, ¿verdad? Sí, es saltillense. Sí. Ajá. Forma parte de nuestra patria chica. Tenemos que ir a consultar a todos ellos. En el tema económico, tenemos que sentarnos a ver qué se requiere para poder... Hay un tema que no está luego en la mesa, porque el tema de seguridad ocupa la atención de todos.
el tema de la marginación social y la pobreza. Esos dos temas como que nos acostumbramos a ver. Cuando hay un tornado, un huracán, estamos todos cooperando y haciendo... Bueno, ¿de qué tamaño tiene que ser esa tormenta de lodo social y espiritual para ponerle atención? Es decir, cuando el primer tema en la mesa... ¿Dijiste espiritual? Sí. ¿Sí? ¿En qué sentido? Vaya, ¿de qué tamaño tiene que ser una tormenta de ese tipo emotiva para que... A ver, está en la mesa, Katia, el tema de seguridad. Qué bueno que sea el tema de seguridad, porque es un tema de veras, ahí está Sí. presente. Pues ahí están los muertos, Pero ¿no? regresemos a la pobreza, es Sí, muy importante. pero el tema de pobreza nadie lo pone en la mesa. Ah, sí. Y no se trata de ponerlo para echarnos culpas. Se trata de ponerlo para decir, a ver, México tiene tantos millones de pobres. Ahora, esos pobres aumentó con el panismo, pero esa mitad del país que era pobre nos viene del siglo Sí. XX, del prismo. ¿Qué va a hacer el PRI? Pero venía, si ¿Qué revisamos puede las hacer el gráficas, PRI? venía así, se detuvo y volvió a crecer, Sí. con picos, ¿no? Pero vuelve a crecer. A ver, son dos grandes temas Sí. que yo pondría en la mesa. Uno es el de pobreza y otro es el de marginación social, que Sí. están ligados. Pero que uno de estos, el de marginación social, se puede resolver si nos ponemos de acuerdo con políticas públicas muy rápido. Es decir, el señor que está en su casa, la señora que está en su casa y no tiene lo mínimo indispensable para vivir con dignidad. Agua, drenaje, un piso de concreto, una vivienda donde no vivan hacinados, donde no estén hacinados, que tengan la oportunidad de concluir su educación primaria o de ser alfabetizados. Y si a esto coronamos el esfuerzo social con pavimento, pues bueno, ya sube, ¿no? Ese tema le corresponde al gobierno, ¿eh? Al gobierno federal. Al gobierno federal, a los municipios, a los estados, al gobierno. Cuando a los dices en gobiernos. breve lapso, ¿de cuántos años estás hablando? Vaya. Que revisemos todas las... Hay 5 categorías de marginación social. Muy alta, alta, media, baja y muy baja. Que revisemos todos aquellos que están en muy alta marginación social. Establezcamos cuánto presupuesto se requiere. Por eso es uno de los grandes temas en ese pizarrón. ¿Y qué tenemos que hacer para lograrlo? ¿Y de dónde vamos a sacar el recurso para lograrlo? Eso se puede resolver o se puede disminuir realmente con eficiencia a un mínimo en 6 años, con una 6 planeación años. adecuada y viendo, es que aquí estamos al revés, decimos, ¿qué reformas hacemos? No, primero vamos a ver qué queremos lograr, ¿no? Y a partir de qué queremos lograr nos convencemos todos de qué reformas tenemos que hacer. Si ahorita nos ponemos a convencernos de qué reformas, Sí, bueno. no nos vamos a poner de acuerdo. No, si queremos lograr esto, se requiere hacer esto. O sea, primero a dónde queremos llegar Sí, y luego cómo. Es que si no, ¿cómo te convenzo? 6 Sí. años acabar con la extrema pobreza. No, con el tema de marginación social. Y el tema de pobreza tiene otro componente, Ajá. que es, ha habido programas que tienen que ver con el apoyo, que bueno, se mantiene para poder subsistir. Y que además inició un gobierno priista, Sí, ¿no? ¿no? Y que se mantienen y se han incrementado incluso y que se llevan Sí. a votación en el legislativo y que se requieren para poder superar la etapa inmediata. Pero la pobreza se resuelve con empleo. Así se resuelve la pobreza. Uno es el de marginación, que ya dijimos Sí. cómo, y el otro es el de pobreza. ¿Qué tenemos que hacer para resolver el tema de pobreza de fondo? ¿Cómo crear Obviamente esos lo acompañamos empleos? con educación, salud. Ya ven que ahora hay Sí. muchas categorías de pobreza patrimonial, pobreza Sí, alimentaria, sí. pobreza... Bueno, lo acompañamos con todos los servicios. Pero para que alguien en una casa diga, yo voy superando mi condición de pobreza, requiere tener un ingreso. Bueno, ahí no podemos nosotros polarizar al país entre quien tiene y no tiene, entre quien genera riqueza y quien no tiene, quien vive en la pobreza. El problema no es quién tiene, el problema es qué hacemos con los que no tienen, que hay que apoyarlos. Bueno, hay que hacer en este gran proyecto, ese gran acuerdo con el sector productivo y de manera práctica, poner en el pizarrón, qué necesitamos para que nuestros empresarios puedan generar más empleos. Van a haber una lista de necesidades que tenemos que ir cubriendo. No son competitivos porque en otros países la energía cuesta menos que aquí, Sí. entonces eso lo hacen. Y así cada punto, El la parte teléfono laboral, cuesta ¿Y eso muchísimo. cuándo el lo gas, vas a armar, el gas. Humberto? Muy buena pregunta. Porque tú dices, tenemos 16 meses de aquí a la elección presidencial, mientras hay muchas otras. Yo pensé que se iban a avanzar en el proyecto de Peña Nieto, él ya hizo sus foros, ¿no? A ver, muy buena pregunta. Del 4 de marzo a la elección son 16 meses. Exacto. En ese tiempo, antes de ese tiempo, necesitamos desarrollar todo este esfuerzo de consulta con quienes están metidos, porque si no vamos a terminar en un cuarto, un especialista de Pero cada lo cosa, van a hacer de redactando manera nosotros pública, lo ¿no? que creemos 10 Sí. personas. O sea, Sí, por no supuesto. es derramando recursos federales. Tú dices, hay que hacer una alianza con los empresarios. Sí, bueno, ¿y qué requieres para poder competir en un mundo globalizado, no? Bueno, por eso digo, habrá una gran lista con ellos. ¿Cuándo? A partir de eso, ¿qué reformas tenemos que hacer? ¿Pero cuándo? Dice Katia. Empiezo en marzo, sí protesto,
Y Ajá. convoco a... Y empiezas Y a hablar convoco con los empresarios. a ver, los pequeños empresarios, ¿qué requieres para tú poder crecer? ¿Qué tipo de financiamientos, qué tipo de facilidades, qué tipo de agilidad en todos los trámites? ¿Cuál ha sido mi propuesta, Sabina, Katia y Sabina? ¿Cuál ha sido mi propuesta? Que la pongo nuevamente en este programa tan importante en la mesa. No, ese no es un programa, es una cena. Tú, Una tranquilo. cena, pues nomás que no ha habido Sí. todavía, nomás. Por eso, bueno, que ahorita Sí, agarro. vale, por favor. Estamos a tiempo, y es una invitación al Ejecutivo Federal, estamos a tiempo de podernos sentar en la mesa, con toda tranquilidad, a revisar qué podemos construir de aquí a que concluya la administración actual. Al presidente le quedan 17 meses antes de que haya presidente Incluso electo. llegar a acuerdos con él y empezar a Pensando construir. en el 13, no en el 12. Ah. En el 12 es muy difícil, vamos a estar todos en la elección. No, vamos a pensar en el 13. Que quien gane, que nuestro esfuerzo y trabajo y aspiración es que gane el PRI. Que quien gane pueda tener una condición distinta para... Ese puede ser el gran legado del presidente. Humberto, tú hablaste en tu discurso de que el PRI ha pasado por una profunda autocrítica. Disculpa, pero desde afuera no se vio ninguna profunda autocrítica. ¿Por qué no nos comunicas cuáles son los pecados del PRI? ¿Cuáles los mea culpas? A ver, Sí. Aparte de la desunión. a ver, aparte de la ciudad, creo que faltó tener en la mesa claridad de que nos debemos a la gente y de que un domingo sale la gente, el lector, y nos contrata. Cruza una boleta y es la firma del contrato. Oye, Pues la tener claridad corrupción, en eso, ¿no? la corrupción de los gobernantes. Digo, no había presidente priista que no salió multimillonario. Bueno, habría que revisar la condición de lo que ha sucedido en los últimos años, que sería yo creo que para otro programa. ¿Qué nos afectó? Nos apartamos de la gente. O sea, nos apartamos como, no digo yo, el partido. Yo No, estaba en es indiscutible, pero ¿qué tal la corrupción? O sea, nos olvidamos de cuáles eran los grandes temas del país. Y nos fuimos a macrotemas y desconectamos Así es. que el país requería empujar a muchos que por más cifras económicas las macrocifras favorables de los tecnócratas neoliberales. en la bolsa no hay recursos, no hay dinero para cubrir lo indispensable en la casa. Yo soy bien terca. La corrupción. A ver. Es que la corrupción no solo es que te da coraje que un gobernante se vuelve Sí, lo multimillonario pongo en la 6 mesa años, eso, pero es que eso opera sino que para... distorsiona pero todo un país. eso opera no exclusivamente para el partido. No, algún indudablemente. gobernante. No, pero estamos bueno, hablando de tenemos la que autocrítica transitar. que En esa ustedes autocrítica pasaron dijimos, a ver, no puede cuando haber perdieron excesos. la presidencia. ¿Qué hemos dicho? Exceso no de puede corrupción. haber excesos de nada, o sea, de corrupción ni de actuaciones Oye, que pero vayan contrarias excesos. a la voluntad. O sea, corrupción sí, pero no en exceso. No, ¿O cómo? no, a ver, Ah, no puede haber excesos en el tema de que te apartes y que te olvides y que Sí. creas que tú fuiste iluminado y designado por un poder celestial. No puede haber una posición de corrupción, no puede haber una opacidad, tampoco puede haber la desconexión del partido con lo que fue la fundación de nuestro partido, que son los sectores populares y que son las grandes masas, pues, que siguen existiendo y que están en una posición de desventaja. Es decir, Sí, nos bueno, fuimos- por eso fuimos perdieron la cambiando el elección rumbo. porque dejaron de votar por Fuimos cambiando ustedes. el rumbo Pero, y lo retomamos. ¿cómo han ¿no? condonado a Mario Marín? Durante 6 años hay un clamor en Puebla de que se vaya. Hay corrupción, Tanto que hay perdieron corrupción la moral. elección. ¿Por qué el PRI no dice? Un presidente priista lo hubiera hecho, pero el PRI ya sin presidente no lo ha hecho. Decir, ¿sabes qué? No es admisible, compañero, renuncia. Tiene que hacerse, perdón, pero es No, que adelante. Por favor. A ver, te acompaño. Sí son de veras las... Sí. yo pensé que era las utilería, pero... No, está bueno. Y con almíbar. Tiene que hacerse una gran revisión. Yo entro el 4 de marzo. Ajá. De sentarnos en el partido y decir, bueno, ¿cuáles son las reglas de este relevo en el partido? Sí, que además ser es un relevo generacional. ¿Cuáles son las reglas? Y a partir de ahí, Pero dinos, Y sabemos las adelántanos, reglas. la corrupción. tacha la corrupción, número 1. Ujú. Tacha. Amiguismo. Tacha a olvidarnos de cuál es nuestro origen como partido. Ujú. Tacha a no tener esa disposición de escuchar y de construir con otros grupos de la sociedad. Tacha, es que como soy profe pongo tacha. Sí, está bien. Está bien. Y tacha a la falta de resultados
de un gobierno priista. Es decir, los gobiernos priistas tenemos que ser evaluados desde el partido. Oye, que es un área del partido que dice, oye, alcalde o gobernador, fíjate que la evaluación que tenemos es esta. El autoritarismo y todos sus mecanismos, el dedazo, el amiguismo, el nepotismo, ¿qué? Cada vez es más difícil lograr eso. Sí, pero se logra. No, ¿sabes por qué? Porque se hacen procesos abiertos. ¿No? Conmigo se pudo haber escrito alguien, ¿eh? Contigo Sí. pudo haber Para, escrito. para contender. No. Y cada vez es más difícil y cada vez nos ha quedado más claro el partido que tenemos que escuchar. Oye, Humberto, pero si tú Lo que llegas quiere la con gente. todo a la presidencia, no tú, sino el PRI, pues, ¿no? Y además con mayoría y todo, ¿cómo no caer en la tentación del autoritarismo? Con el recuerdo de que sufrimos un castigo de 12 años. Un castigo que se nos dio en las urnas. O sea, sí, fueron autoritarios, lo Y reconoces. que hubo errores graves en el partido, como hubo grandes aciertos también, vaya. Sí, pero estamos haciendo la autocrítica. Ah, bueno, nada más un comercial de los aciertos. El seguro social es producto del partido, el ISSSTE es producto del partido, el sistema carretero es producto del partido. Sí. El avance en educación que se logró y que ya el Infonavit es producto del partido. Así Pero es. bueno, las tachas. No volver a caer en errores nos debe quedar muy claro porque hay una competencia real, ¿no? Real. Si todos los días te despiertas como gobierno y sabes que tienes que ir a renovar la confianza, lo que dijo Clinton cuando gana la elección. Hay quien le dice, ya ganamos, ya terminó la campaña, y si no, la campaña apenas empieza. ¿Eh? Es decir, la campaña es de todos Ahora, los días. permíteme aumentar algunos pecados del PRI, que durante todo el siglo XX no se construyó... Ahorita vemos los del PAN también, ¿no? Ahorita vamos a los del PAN, ¿cómo no? El sistema judicial. O sea, no tenemos un sistema judicial en este país. Tenemos policías en contubernio con el crimen. Estos son legados del PRI. Tiene el PRI, Pero, perdón, pues, de los 70 y tantos años que gobernó el PRI. no podemos culpar de todos los males al PRI. Y menos cuando hay 10 años donde Ahorita vamos a eso. ha crecido la corrupción en el país. Ahí están los Por indicadores. eso, pero te Entonces, pregunto vaya, a ti como presidente del PRI. bueno, del es que PRI, yo de los asumo, pecados del PRI. yo Y asumo ahorita que vamos hubo a los grandes pecados del PAN. aciertos, que hubo errores, que tenemos que nosotros dejar concluidos pues para no volverlos a cometer y ver hacia adelante en un PRI renovado, en un PRI con un reencuentro con la sociedad. Ahora Pero sí, no háblanos podemos- del PAN. A ver. Bueno, Háblanos nada del PAN. más quiero dar un dato Sí. para finalizar, porque, digo, lo dijo Beatriz Paredes muchas veces. Ustedes son la primera fuerza política del país y nunca han dejado de serla. Gobiernan al 60% de la creo que es población, más, ¿no, tienen Katia? la enorme mayoría de los municipios, de 2,000 y tantos, 1,500. Es decir, ustedes siguen gobernando. Lo único que no tienen es la presidencia. Sí, que no es poco, ¿verdad? No es poco, pero tampoco es poquito lo que tienen. No, tenemos y el no partido puedes más decir fuerte. así como, no, pues fue culpa El de partido ellos. más Cuando fuerte. ves el mapa es todo rojo. Bueno, El 70, la fuerza del partido es muy importante. Tenemos Muy. más diputados Así es. federales, más diputados locales en el país, más regidores, más síndicos, más alcaldes, más gobernadores. No tenemos la presidencia de la República. que no es poca cosa, pero lo que tienen no es poquito, como para decir, uy, en 12 años. Sí, o pero muchas llevar- decisiones que hemos tomado en los estados, puedo hablar de lo que yo conozco, que fue estuve de gobernador, logramos mejorar los indicadores. Y hay temas que no nos corresponden a nosotros y que estamos en la disposición de ayudar, y por eso lanzo solicitud de tener este acuerdo para concretar, pero acuerdo que tiene que tomar los acuerdos, pues con una discusión con los presidentes de partidos, no, pues hablaremos de otros temas, porque este tema tenemos que construirlo con el Ejecutivo Federal. Los errores del PAN. A ver, vamos a los errores del PAN. A ver, en el tema de pobreza, se ha crecido, lo dice Naciones Unidas, no lo digo yo. ¿Qué más? O sea, ¿Qué? que no es menos, o sea, es No. gravísimo el problema No, de sí, pobreza, pues porque cada vez el problema educativo no se ha resuelto, todo es voltear a ver al CENTE siempre, no. El tema de educación media y educación superior, ¿ok? Pero también El hay castigo indicadores de la presupuestal ONU que tienen. dicen el principal traba para la educación es el CENTE. O sea, no puedes decir que sí, algo de la ONU y no algo de la no, ONU pero de la también. ONU diría también, ¿y qué evaluación se hace a la conducción del sector educativo? Porque la evaluación la tiene el secretario, se supone, ¿no? Se supone. El que te llama, ¿cómo te llamó? Sé cómo es que se enoja mucho. Sí, cavernario primitivo. Sí, porque yo le dije cuetero, ¿no? Porque es que ven que el que en lugar de estar en el tema central de la educación andaba viendo los cohetes del Bueno, centenario. pues los 3 secretarios de Educación que además los hemos entrevistado y les hemos reclamado, además de la prueba para los maestros, ¿hay algún proyecto? Vamos viendo el tema de cobertura, porque nos centramos todos en los exámenes de PISA y de la Olimpiada del Conocimiento. No. Vamos a ver
¿Cuántos jóvenes realmente tienen acceso a la educación en el país? Vamos a ver por esos 33 millones de mexicanos que mayores de 15 años que no han logrado concluir su educación básica. Una parte de ellos analfabeta, otros en primaria y otros en secundaria. Vamos viendo esos temas en la mesa y qué tenemos que hacer en lugar de tener las distracciones de alguien que quiere buscar ser presidente, que va en último lugar en su partido. El factor de unidad en el PAN, dijo. Eso dijo. Pues con el 2%, bueno. Bueno, son temas de ellos. En el tema vamos viendo otros temas, porque podemos decir, oye, el sindicato, y el tema de educación media depende del sindicato, y el de educación superior. No, el proyecto de educación tiene que venir del secretario de Educación. Sí. En acuerdo con el CENTE, ¿no? Tienen que estar. No, es que el sindicato ve los derechos de los trabajadores. ¿Sí? Ante la ausencia de un proyecto claro por parte del titular de la Secretaría de Educación, las culpas se echan al sindicato, ¿no? Pero ¿qué está haciendo el secretario de Educación? ¿Qué otros pecados del PAN? Sí, vamos. Pobreza, educación, la falta de competitividad. México era visto, recordemos, como el hermano mayor de América Latina, ¿no? Nos hemos caído como el referente. de los es que México, ya es Brasil, ¿no? Sí, no, ya nos superaron. Pero es Brasil y Chile, es decir, fuimos bajando en algunos indicadores, estamos en cuarto, en otros en quinto, en otros en octavo. Fuimos cambiando nuestra posición. Éramos la 9ª economía mundial, ¿no? Ahorita somos, ¿qué? La 14. La 14, sí. Fuimos bajando. Entonces, vaya, el tema de competitividad, el tema de educación, el tema de pobreza, el tema de marginación social, el tema del empleo, de cómo nos han ido ganando en otras partes el crecimiento de empleo. Y tiene que ver con la posibilidad que tienen la iniciativa privada de poder desarrollarse, que no se está dando como en otros países aquí. Entonces, vaya, son las grandes fallas de... Oye, yo, a ver, yo te quiero preguntar... Muy grande, que es la falta de voluntad para poder construir acuerdos. Fíjense cómo una opinión que hice yo en los días pasados, 2 opiniones, se avientan todos. Todos te contestan. El gabinete. Todos. Pero el gabinete debería ser... A ver, Heriberto Félix para... Es el presidente electo del PRI, ¿no? Era como para que dijeran... Pero Heriberto Félix fue el único que tomó, el único de ellos que dijo, a ver, yo tengo estas cifras, y era una discusión de cifras, ¿no? Fue el único, que también se subió y no tenía por qué haber subido, pero bueno, se subió. Mire, esos mis datos. Y tú encantado, ¿no? La verdad. Pues los pusiste a bailar. Tú encantado, Digo, ve la sonrisa. No, tú solito estás encantado. Estás encantado. Me parece que no, que fue una decisión equivocada de ellos, ¿no? Bueno, pero a ti te va bien con ese... A ver, ¿qué opinas de la clase política panista? En general, pues. ¿Qué apenas ¿Qué error han tenido la clase política panista? La soberbia. Les hace falta ubicarse que ellos sí gobiernan la parte federal, el gobierno federal, pero que para lograr la gran transformación del país nos necesitan a todos, La disposición de hablar. Imagínate tú, en lugar de, como se pusieron, hoy, ¿cuándo nos sentamos a discutir los datos que traes? Te doblas. ¿Y tú estás dispuesto? Por supuesto. El presidente Calderón... Te doblas y dices, a ver, vamos a sentarnos. ¿Qué datos traes? ¿Qué datos traigo yo? Mira, ¿qué propones, presidente electo del PRI? Bueno, yo propongo estas cosas. A ver, mira, estas son difíciles, estas sí. En lugar de esa humildad en el servicio público, no es la confrontación y luego uno no es dejado, pues entonces... El presidente Calderón, ¿cuáles sus errores? Tenía que revisar bien la composición de su equipo, ¿sí? Para revisar las lealtades. La lealtad no es el yes man. Sí, señor, esa no es la lealtad, La lealtad es qué resultados te estoy dando, cómo estoy contribuyendo yo a que tu gobierno sea exitoso o no, a que demos buenos resultados, y además de eso a que no existan traiciones, tipo personal, pero la lealtad creo yo que es un tema que él tiene que revisar en sus funcionarios, y creo yo que el poder quitarse a aquellos que lo invitan a la confrontación y escuchar a aquellos que le dicen es mejor llegarnos a sentar y ver como la principal prioridad de todos a México, ¿no? Humberto, hay 6 elecciones en este año. Guerrero, Baja California Sur, Hidalgo, Coahuila, Estado de México, Nayarit, Michoacán. ¿Cuántas vas a ganar? A ver, Guerrero y Baja California Sur corresponden al comité... Bueno, pero ¿las va a ganar el PRI o no? Pero creo yo que hay un gran esfuerzo en estas para tener el triunfo electoral en Guerrero y un crecimiento... Guerrero. Gran crecimiento en Baja California Sur que nos va a permitir estar en el triunfo en Baja California Sur. De un joven, talentoso, Ricardo Barroso. Fíjate, si eso a ver, hablas, como con eufemismo. Los políticos priistas, me parece que cuando no pueden dar una... Vamos a ganar Guerrero. Contundente. En Baja California Sur tenemos amplias posibilidades. Bueno. Bueno. Que responden al comité actual.
Entrando el 4 de marzo, a los 4 meses, tendría que ver como presidente del Comité Nacional las siguientes elecciones, a los 4 meses. Estado de México. ¿Vas a ganar? Coahuila, sí. Coahuila, sí. Bueno, Nayarit, sí. Hidalgo son las municipales. Ajá. Sí. Necesito revisar todos los... Luego sigue Michoacán antes de los 8 meses de haber llegado al Comité Nacional. Quiero decirles que si ahorita fuera... Michoacán está en manos del PRD ahorita. Sí, y lo vamos a recuperar nosotros. Tiene varios años ya en el PRD. O sea, todo van a ganar. Vamos a trabajar para ganar todo. Bueno, pero tu cálculo verdadero. Mi cálculo auténtico es que vamos a ganar. Y en el caso de... 6 de 6 gubernaturas. En el caso de Michoacán, es que son... No, perdón. Estas dos, yo sé que tenemos una amplísima 4 ventaja. de 4. Amplísima ventaja. Una sólida ventaja, diría yo. Pero de estas 4 son Michoacán, Estado de México, Coahuila, Nayarit. Las 4 tenemos todas las posibilidades, si no nos confiamos, si nos ponemos a trabajar, de tener no nada más un triunfo, sino un muy buen triunfo. En el caso de Michoacán, que fue en la que me quedé ahorita, tenemos todo para ganar, creo yo que vamos a ganar. Y en el caso, pero algo importante es esto. Después de todo esto, del 4 de marzo, al a diciembre, tenemos que emitir la convocatoria, son 9 meses, para emitir la convocatoria para tener precandidatos a la presidencia de la República por parte del PRI. Y a los 9 meses y medio tendríamos el registro ya. Y a los 11 meses ya candidato. Que se repitiera el proceso, pero a la presidencia. Obviamente, ¿se podría hacer? Yo tengo como presidente del Comité Nacional... ¿Lo vas a proponer, pues? Viendo como una propuesta el que no haya ninguna fractura en el partido, ¿no? O sea, mejor un candidato a unidad, ¿no? Nos ponemos de acuerdo. Tenemos que ver quién es el que puede representar. Y está la contienda también por si se tiene que hacer una elección de los precandidatos abierta, ¿no? Entonces, ¿Pero te gustaría un candidato a unidad o no? Bueno, pues nos gustaría no llegar divididos. Obviamente eso implica tener la unidad. Yo tengo mis fechas. 4 meses esas elecciones. 7 meses. 7 meses. Te voy a mostrar un pizarrón, ¿eh? Porque de veras tú piensas en pizarrón, ¿verdad? Despacito en pizarrón. Sí. 7 meses se debe enviar mi señora. Estamos esperando. Sí. 8 meses. Aquí lo acabo de decir en público, no lo había dicho. 8 meses ganamos Michoacán. 9 meses la convocatoria. 9 meses y medio registramos. 11 meses tenemos ya candidato. 13 meses tenemos el registro ante el Instituto Electoral. 16 meses de elección y ganamos. Ok. Bueno, oye, esa es nuestra aspiración. Hablemos de él, ¿no? De tu imagen. Tú llegaste y pegaste con tubo. Vas a jurar o tomar posesión el 4 de marzo, que es aniversario del PRI, pero eres un presidente electo. Voy a protestar. ¿Y por qué voy a protestar si yo quería el cargo? Claro. Eso es algo que siempre dice mi novio, que por qué protestamos, ¿no? ¿No? En otros países juran, ¿no? Sí. Juran. Bueno, en fin, ya. No, es protesto, cumplir. Sí. ¿Protesto por qué no? Es que la toma de protesta. Protesto, no quiero cumplir. No, pues es que a lo mejor deberíamos, semánticamente... Sí me comprometo. ¿Sabes que sí? ¿Verdad? Un diccionario, debe ser una raíz antigua. Bueno, cámbialo tú, sí. ¿no? Voy a decir, sí me comprometo. Sí me comprometo o algo así. Sí tú quiero. No protestes. Sí quiero. Sí, claro que quiero. Sí quiero. Sí puedo. Bueno, el chiste es que todo el mundo te contesta. Contrasta mucho las formas de, digamos, no sé, diplomáticas de Beatriz Paredes con las tuyas desparpajadas. ¿Así eres tú o es una estrategia? No, así soy yo. Así soy yo. Y yo así soy, respeto la forma de ser de cada quien, de decir las cosas claras. Si revisamos, me puse a revisar, porque ¿por qué se calentaron tanto estos? Lo único que dije, oye, hay 6 millones más de pobres. Y ahí empezó todo. Ahí empezó todo. Por decir eso, como decían, casi me dijeron, ese tema no se toca, hay que tocar el tema de seguridad. Ese tema está prohibido tocarlo. Eso fue lo que yo interpreté cuando se lanzan todos, así como jauría, de manera tan belicosa. Yo dije, mira, entonces descubrí que el tema de los pobres, de decir la verdad, es un tema como que prohibido. Hay que hablar del tema de seguridad, que es el que todos los días discutimos, ¿no? Pues es mi forma de ser, yo así me expreso. No les dije ninguna majadería. El tono de voz, pues bueno, así hablamos en mi tierra, pues ¿yo cómo le hago? Le podía decir lo mismo. Pude haberles dicho, con gran preocupación desperté el día de hoy, revisando en los documentos de Naciones Unidas, que había un incremento en el tema de pobreza, con un indicador que significativamente se eleva. No, ¿qué es eso? No, hay 6 millones más de pobres, ¿eh? O sea, vaya, ¿eso les molestó? Entonces, porque la percepción es que estás peleando. No, pero, y que vas a pasar... pero no es así. No es así. Humberto, yo creo que es muy importante
que exista oposición en un país y que diga hay 6 millones más de pobres y nosotros no vemos que están solucionándolo y nosotros tenemos ese plan. En ese sentido me preocupa el mapa de México. Cuando dices vamos a ganar 6 elecciones y si ganan ustedes la presidencia y si ganan el Congreso, a mí lo que me parece que el sacrificio es el de la democracia, eso, de ese proceso de discusión, de debate, de confrontación, lo estás haciendo mal en esto. ¿Cómo va a garantizar el PRI que la concentración de poder no nos va a llevar a la dictablanda del PRI? No. A ver, la composición del Congreso tiene los espacios para todas las expresiones. Están todas representadas. Pero no el poder, es decir, si son mayoría el PRI... Número 2, en el tema de democracia es el poder del pueblo, lo que decida el elector. Y si deciden que tengamos esa solidez para poder generar las grandes transformaciones, es una necesidad que la gente, que el pueblo plantea a través de su voto. ¿Y tú crees que la gente ya está harta de eso, que quiere...? Yo creo que lo que yo interpreto es, ya queremos salir adelante. Vamos poniéndonos de acuerdo. Y la decisión la tiene la gente. Que alguien diga... Es tomar la decisión por el PRI, ¿no? Y vamos si a tomar alguien la no está decisión, de acuerdo, porque además esto no es eterno, ¿eh? Te doy la confianza y te la retiro. Te doy la confianza y te la retiro. O te doy la confianza y te la refrendo. Pero es bueno advertirle a la gente que cuando hay un solo partido poderoso, pasa eso. Se regresa a la dictablanda. Que cuando no sucede eso, tardamos mucho en ponernos de acuerdo. Es la paradoja de la democracia. Sí. Estamos detenidos. El poder del voto, gracias. ¿no? Sí. Katia, ha sido una plática muy interesante. Pronto. Pues en cuanto no protestes, sino... Pues muchas gracias. Barra de Opinión presentó. En el mundo de Internet, cada vez más se siente la necesidad de compartir hasta el último detalle de tu vida. Las aplicaciones, teléfonos, cámaras y otros tantos gadgets ya tienen incluida la capacidad de entregar un momento, pensamiento o video con tus amigos y el mundo. El problema es cuando se pierden los límites y lo público se mezcla con lo privado. En Internet, una vez que un contenido se comparte, se pierde control total de él. Esto es cierto para las marcas, personas, políticos, empleados o patrones. La ubicuidad de la información aplica a todos. En una era que es más barato recordar que olvidar, los usuarios debemos tener mucho más cuidado con lo que decidimos compartir.